Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y por supuesto, el salseo que tanto nos gusta. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí un día muy S. Hoy vamos a hablar de una reconciliación superíndice 3N que ha sacudido los cimientos del fandom turco, una reconciliación superíndice 3N que muchos creíamos imposible, un sueño más menos o que por fin se ha hecho realidad. Lo adivinaron, vamos a analizar a fondo las declaraciones de Demet Özdemir sobre CEU superíndice 3 Moella y Can Yaman, despu copyright S de aún más menos os de rumores, especulaciones y admitimoslo bastante drama. Finalmente han enterrado el hacha de guerra. Pero antes de que nos sumerjamos en esta jugosa historia, si eres nuevo por AQ, te invito cordialmente a que te suscribas al canal y actives la campanita. No te querrás perder ni una sola de nuestras exclusivas, noticias y anuglisi sobre tus estrellas turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta maravillosa familia, pues bienvenido de nuevo. Prepara tus palomitas, ponte CEU superíndice 3 modo y vamos a desenmarau más menos este culebro superíndice 3N digno de una serie turca. Durante aún más menos Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja dorada de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci Kuay era palpable electrizante, algo que traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global, conquistando corazones en cada rincón superíndice 3N del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia de tu SDCU, Maras no siempre se corresponde con la que vemos en la televisión superíndice 3N. Después copyright S del final de la serie, empezaron a surgir rumores, cada vez más insistentes, sobre una supuesta mala relación superíndice 3N entre los protagonistas. Rumores de celos, de egos inflados, de desacuerdos profesionales, en fin, un sinfín de especulaciones que alimentaron la imaginación superíndice 3N de los fans y crearon una división superíndice 3N entre aquellos que esperaban una reconciliación superíndice 3N Romu. Tika y los que simplemente deseaban verlos trabajar juntos de nuevo. Ambos actores, por supuesto, se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo, alimentando a UNMUD-S la incertidumbre. Can Yaman, por su parte, se mudó superíndice 3 a Italia y enfocó superíndice 3 su carrera en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices MUD-S queridas y respetadas del país. Parecua que el capítulo de Erkenci Kuay y la relación superíndice 3N entre Demet y Can ha quedado definitivamente cerrado, enterrado bajo una montaña más menos de rumores y silencio. Pero AQ es donde la historia da un giro inesperado. Recientemente Demet Özdemir concedió superíndice 3 una entrevista en la que para sorpresa de todos, abordó superíndice 3 el tema de su relación superíndice 3N con Can Yaman. Y lo que dijo mis amigos es lo que vamos a analizar hoy con lupa. Demet reveló superíndice 3 que efectivamente hubo un periodo de tensión superíndice 3N y distanciamiento entre ellos, pero que afortunadamente lograron superar sus diferencias y retomar el contacto. Según Demet, el primer paso hacia la reconciliación superíndice 3N lo dio ella. Afirmó superíndice 3 que después copyright S de un tiempo de reflexión superíndice 3N, se dio cuenta de que guardar rencor y mantener una actitud negativa no conducua a nada bueno. Reconoció superíndice 3 que ambos eran superíndice 3 benes e inexpertos cuando trabajaron juntos en Erkenci Kuay, y que las presiones de con diéresis copyright sito y la atención superíndice 3N mediul tica pudieron haber contribuido a la tensión superíndice 3N entre ellos. Admitió superíndice 3 que en retrospectiva, quizás ambos cometieron errores, y que no siempre supieron manejar las situaciones de la mejor manera. Lo que me parece muy interesante de las declaraciones de Demet es su madurez y su capacidad para asumir la responsabilidad de sus propios actos. No culpó superíndice 3 a Can por completo, sino que reconoció superíndice 3 que ella también copyright N tuvo su parte de culpa en el distanciamiento. Este acto de humildad y sinceridad es, en mi opinión superíndice 3N, fundamental para cualquier proceso de reconciliación superíndice 3N. Demet también copyright N explicó superíndice 3 que se puso en contacto con Can a trabu copyright S de un amigo en común. Le envió superíndice 3 un mensaje expreso, dándole su deseo de dejar a Trup S el pasado y retomar el contacto. Según ella, Can respondió superíndice 3 de manera muy positiva a su mensaje,
mostrando la misma disposición superíndice 3n para dejar a True, ese el rencor y empezar de nuevo. A partir de ahí empezaron a comunicarse de manera regular, primero a Trabu Copyright S de mensajes de texto y luego a Trabu Copyright S de llamadas Telefu superíndice 3 nicas. Demet reveló superíndice 3 que, durante estas conversaciones, pudieron hablar abiertamente sobre lo que había sucedido entre ellos, expresar sus sentimientos y pedir disculpas por sus errores. Según ella, fue un proceso sanador y liberador para ambos. Lo más emocionante de todo esto es que Demet insinuó superíndice 3 la posibilidad de que ella y Cam puedan volver a trabajar juntos en el futuro. No dio detalles específicos, pero dejó superíndice 3 claro que ambos estuvieron abiertos a la idea y que les gustaría complacer a sus fans, que durante aún más menos os han estado pidiendo a gritos una nueva colaboración superíndice 3n. Imagúnense la locura que se desatará si esto realmente sucediera. Será un evento istu superíndice 3 rico para la televisión superíndice 3n turca y un regalo invaluable para todos los fans de Erkenci. Ahora bien, es importante destacar que las declaraciones de Demet son solo una parte de la historia. Será interesante escuchar la versión superíndice 3n de Can Yaman sobre CEU superíndice 3 Moviviu superíndice 3 U con diéresis copyright, este proceso de reconciliación superíndice 3n. Sin embargo, el hecho de que Demet haya hablado abiertamente sobre el tema es un gran paso adelante y nos da una idea de lo que estuvo sucediendo entre ellos. En conclusión superíndice 3n, mis queridos chismosos, la reconciliación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman es una noticia fantástica que nos demuestra que incluso después copyright S de aún más menos os de distanciamiento y rumores, es posible superar las diferencias y retomar el contacto. La madurez, la humildad y la disposición superíndice 3n para perdonar son claves fundamentales para lograr una reconciliación superíndice 3n exitosa. Y por supuesto, la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo es algo que nos llena de ilusión superíndice 3n y esperanza. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre las declaraciones de Demet Özdemir. Recuerden que esta información superíndice 3n se basa en lo que ella ha compartido públicamente, y que siempre es importante tomar las cosas con pinzas y mantener una actitud crítica. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con tu Dome Q copyright, les pareció superíndice 3 esta reconciliación superíndice 3n y si les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla. Me encanta leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de las series turcas y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más exclusivas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mis chismosos. Besos. ** ampliando la noticia. El culebrón turco de la reconciliación, al detalle ***. ¡Ay, chismosos míos! Que esta telenovela es más larga que una lista de bodas turcas. Después de repasar la noticia bomba, quiero que hablemos de todo el contexto, los antecedentes, las teorías conspirativas y, claro, los rumores más jugosos que envolvieron esta supuesta enemistad. Porque seamos honestos, aquí nadie se creyó el cuento de hadas perfecto de Erkencicus. ** la magia de Erkencicus, un amor que trascendió la pantalla o no, ***. Recordemos Erkencicus. Una serie fresca, divertida, con unos paisajes impresionantes de Estambul y sobre todo, con una química arrolladora entre Demet Özdemir y Can Yaman. Interpretaban a Sanem y Can, dos almas gemelas destinadas a encontrarse en medio de enredos familiares, ambiciones profesionales y un amor tan intenso que nos hacía creer en el destino. ¡Ay, el destino! Esa palabra que tanto nos gusta a los románticos empedernidos. La serie fue un éxito arrollador, traspasando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno mundial. Demet y Can se convirtieron en ídolos, sus nombres eran coreados en cada evento, sus fotos inundaban las redes sociales y sus entrevistas eran analizadas con lupa. Los fans, sedientos de romanticismo, fantaseaban con que su amor de ficción se hiciera realidad. Querían ver a Sanem y Can, no solo en la pantalla sino también en la vida real. Pero ¡ay, la cruel realidad! Detrás de las sonrisas, los abrazos y las miradas cómplices,
empezaron a surgir rumores de tensión. Se decía que Demet y Can tenían personalidades muy diferentes, que chocaban constantemente en el set de grabación. Que Can, con su ego inflado por el éxito, se comportaba de manera arrogante y prepotente. Que Demet, más reservada y profesional, se sentía incómoda con la actitud de su compañero. *** Los rumores, el veneno que intoxicó la relación ***. Los rumores, como buenas serpientes venenosas, se fueron extendiendo por el fandom. Se hablaba de celos profesionales, de desacuerdos sobre el guión, de peleas constantes en los descansos. Algunos incluso aseguraban haberlos visto discutir acaloradamente en público. Madre mía, qué drama. Los fans divididos empezaron a tomar partido. Estaban los almohadilla Candem, que seguían creyendo en el amor verdadero y rezaban por una reconciliación romántica. Y estaban los almohadilla Demet Team, que defendían a Demet a capa y espada y criticaban duramente el comportamiento de Can. Una auténtica guerra en las redes sociales. La verdad es que ni Demet ni Can hicieron mucho por desmentir los rumores. Al contrario, su silencio alimentó aún más la especulación. Después del final de Erkencikus, dejaron de seguirse en las redes sociales, dejaron de interactuar en eventos públicos y dejaron de hablar el uno del otro en entrevistas. Clarísimo. Aquí había gato encerrado. *** Can llaman, rumbo a Italia y a la internacionalización ***. Can, quizás huyendo de la tormenta mediática, decidió mudarse a Italia. Allí protagonizó la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que buscaba catapultarlo a la fama internacional. Se rumoreaba que había firmado contratos millonarios, que estaba aprendiendo italiano y que se había convertido en la nueva sensación de la televisión italiana. Muchos interpretaron su partida como una forma de alejarse de Demet y de enterrar definitivamente el pasado. Otros, más optimistas, pensaron que era una estrategia para reinventarse y volver a conquistar al público turco con una nueva imagen. *** Demet Özdemir, consolidando su reinado en Turquía ***. Mientras tanto, Demet se quedó en Turquía y continuó cosechando éxitos. Protagonizó varias series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su talento, su belleza y su carisma la convirtieron en un icono de la moda y en una embajadora de marcas prestigiosas. Demet demostró que era mucho más que la Sanem de Erkencikus. Que era una actriz versátil, capaz de interpretar papeles complejos y de conectar con el público de una manera especial. Muchos vieron en su éxito una revancha contra Can, una forma de demostrar que ella podía brillar con luz propia, sin necesidad de la compañía de su antiguo compañero. *** El silencio y la negación, estrategias para sobrevivir al escándalo ***. Durante años Demet y Can evitaron hablar el uno del otro. En las entrevistas, cuando les preguntaban sobre su relación, respondían con evasivas o simplemente negaban cualquier problema. Parecía que habían firmado un pacto de silencio para proteger sus carreras y evitar reabrir viejas heridas. Sin embargo, el silencio a veces puede ser más elocuente que las palabras. La ausencia de declaraciones, la falta de interacción y la negación constante solo sirvieron para alimentar aún más la curiosidad de los fans y de la prensa. Todo el mundo quería saber qué había pasado realmente entre Demet y Can. *** El inesperado giro, Demet rompe el silencio ***. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestra historia, la entrevista en la que Demet Özdemir decide romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Can Yaman. Un bombazo que sacudió los cimientos del fandom. Demet, con una madurez y una sinceridad que sorprendieron a muchos, reconoció que había habido tensión y distanciamiento entre ellos. Admitió que ambos eran jóvenes e inexpertos cuando trabajaron juntos en Erkencikus, y que las presiones del éxito y la atención mediática pudieron haber contribuido a la tensión. Lo más importante es que Demet asumió la responsabilidad de sus propios actos y no culpó a Can por completo. Reconoció que ella también había cometido errores y que no siempre habían sabido manejar las situaciones de la mejor manera. Un acto de humildad que la honra. *** La reconciliación, un proceso sanador y liberador ***. Demet también reveló que había sido ella quien había dado el primer paso hacia la reconciliación. Que se había puesto en contacto con Can a través de un amigo en común y le había expresado su deseo de dejar atrás el pasado y retomar el contacto. Según Demet, Can respondió de manera muy positiva a su mensaje,
mostrando la misma disposición para dejar atrás el rencor y empezar de nuevo. A partir de ahí, empezaron a comunicarse de manera regular, primero a través de mensajes de texto y luego a través de llamadas telefónicas. Demet explicó que durante estas conversaciones, pudieron hablar abiertamente sobre lo que había sucedido entre ellos, expresar sus sentimientos y pedir disculpas por sus errores. Según ella, fue un proceso sanador y liberador para ambos. ¡Qué bonito! *** el futuro, una nueva colaboración en el horizonte ***. Pero lo más emocionante de todo esto es que Demet insinuó la posibilidad de que ella y Can puedan volver a trabajar juntos en el futuro. No dio detalles específicos, pero dejó claro que ambos están abiertos a la idea y que les gustaría complacer a sus fans, que durante años han estado pidiendo a gritos una nueva colaboración. Imagínense la locura que se desataría si esto realmente sucediera. Sería un evento histórico para la televisión turca y un regalo invaluable para todos los fans de Erkencikus. Los hashtags #Candem volverán y #Erkencikus 2 harían temblar las redes sociales. ***, la versión de Can, una pieza clave del puzzle ***. Ahora bien, es importante destacar que las declaraciones de Demet son solo una parte de la historia. Sería interesante escuchar la versión de Can Yaman sobre cómo vivió él este proceso de reconciliación. ¿Qué sintió cuando recibió el mensaje de Demet? ¿Cómo recuerda él los años de silencio y distanciamiento? ¿Está realmente dispuesto a volver a trabajar con ella? Esperemos que Can se anime a romper su silencio y nos cuente su verdad. Sería una pieza clave del puzzle para entender completamente esta historia de reconciliación. ***, conclusión, un final feliz o un nuevo comienzo, ***. En conclusión, mis queridos chismosos, la reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman es una noticia fantástica que nos demuestra que incluso después de años de distanciamiento y rumores, es posible superar las diferencias y retomar el contacto. La madurez, la humildad y la disposición para perdonar son claves fundamentales para lograr una reconciliación exitosa. Y por supuesto, la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo es algo que nos llena de ilusión y esperanza. ¿Será este el final feliz de un culebrón turco o el comienzo de una nueva y emocionante etapa en la vida de Demet Özdemir y Can Yaman? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando del salseo y de las sorpresas que nos depara el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre las declaraciones de Demet Özdemir. Recuerden que esta información se basa en lo que ella ha compartido públicamente, y que siempre es importante tomar las cosas con pinzas y mantener una actitud crítica. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció esta reconciliación y si les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos. Y recuerden, del chisme nunca descansa. Cara guiño.